Mucho hemos escuchado hablar de David y mucho hemos hablado también de David. Y siempre en algún momento va a surgir la pregunta, bueno, pero ¿por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Y una de las cosas muy notorias en la vida de David, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, una de las cosas más notorias es cuando leemos principalmente los salmos, que David constantemente estaba buscando a Dios. David estaba buscando a Dios en la aflicción, David estaba alabando a Dios en la alegría cuando Dios le daba la victoria. David estaba hablando con Dios cuando pecaba, David buscaba a Dios en su aflicción, en toda ocasión David buscaba a Dios. Y, y eso es algo maravilloso y es algo que habla mucho a mi corazón y es el mensaje que quiero que el Espíritu Santo pueda hoy dar el entendimiento a tu vida y a tu corazón. Y es que el Señor quiere de nosotros eso. Es tan sencillo que Él quiere que nosotros le busquemos en los momentos difíciles, en los momentos felices, en todo momento el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de su presencia. En todo momento el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de que Él está a nuestro lado y que está de nuestro lado. Y, y cuando nosotros vemos a David en un constante ruego al Señor, vemos como en algunos salmos él habla del impío y él habla del pecador y él habla de que sabe cuál es el fin del pecador y describe el fin del pecador. Pero él dice, ten misericordia de mí, derrama gracia sobre mí, algo así, como que tu gracia sea sobre mí. Eh, Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabía David que él podía ocupar ese lugar de impío y ese lugar de pecador. Y lo hizo en varias ocasiones. David pecó de varias maneras contra el Señor, pero aún en su pecado se humilló y reconoció delante de Dios que nada podía hacer sin él. Y eso es lo lindo, eso de ver la historia de David como un rey, como un grande ante los ojos de las personas. Tenía un corazón tan humilde para reconocer en el momento que había pecado, reconocer delante de Dios, arrepentirse y pedirle al Señor esa restauración y ese perdón. Y como cuando estaba contento, muy feliz y gozoso, danzaba, adoraba, cantaba al Señor y se gozaba en el Señor y alentaba a todo el mundo a alabar a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que no importa cuál sea nuestra situación, si es una situación de tristeza, si es una situación de angustia, si es una situación de persecución, si es una situación de cualquier índole, una situación de miedo, una situación de mucho dolor intenso físico o del alma, del corazón, porque eso es otra enfermedad que es muy silenciosa también y muy peligrosa, pero aún en esos momentos el Señor espera que nosotros vayamos a su presencia o que nosotros todo el tiempo tengamos una alabanza en nuestra boca para Él, que nuestra confianza y nuestro corazón esté puesto siempre en el Dios vivo, porque si había algo que sabía David y tenía muy claro David era que Dios lo había librado, que Dios en cada situación lo había rescatado, así fuera del mismo o de sus enemigos. Siempre Dios lo había rescatado, siempre Dios lo rescató. Y hay algo especial que siempre les voy a repetir. No hay en la palabra de Dios una persona
que haya clamado a Dios y que Dios no le haya escuchado. Cuando nosotros clamamos a Dios de corazón, cuando nosotros clamamos a Dios de lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, presentándole a Él nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro temor, todo lo que hay en nuestro corazón, entonces el Señor oye y el Señor nos libra y el Señor nos guarda. Y hay algo que siempre les voy a recalcar. Esta palabra, la palabra de Dios, ella es y ella nunca dejará de ser. Y lo que ella dice, lo ha hecho desde el principio y por los siglos de los siglos lo hará. Y todo lo que ella dice es verdad. Por eso nuestra confianza debe estar anclada en la palabra, porque está escrito. Y hoy en día dicen, es que el papel puede con mucho o todo eso, pero cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, todo lo que podamos escuchar pasa a un segundo plano y deja de tener importancia, porque entonces la palabra de Dios se convierte en esa roca viva que nos sostiene y que nos pone firmes, pone nuestros pies firmes sobre ella, y ella es la palabra de Dios, nuestra ancla. Por eso en esta noche que tal vez estés pasando por una angustia o que estés pasando por una tristeza muy profunda, yo quiero que tú ancles tu corazón en el nombre de Jesús. Yo anhelo con todo mi corazón que tú ancles tu corazón a esta palabra desde hoy y para siempre, y que tu confianza esté siempre en el Dios vivo, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Él nunca ha desamparado a los que en Él confían. Y aunque como seres humanos de pronto en algún momento podamos tener estos sentimientos, cuando nosotros nos anclamos, cuando anclamos nuestro corazón a la palabra, entonces todos los temores, inseguridades y cualquier cosa que pueda dañar nuestra vida, eso se va, porque entonces nuestra seguridad y nuestra firmeza está en algo visible, no en algo imaginario, es algo real, y todo lo que está escrito pasó y todo lo que está escrito sigue pasando, porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue cumpliendo su palabra. Entonces, quiero que ancles tu corazón a esta palabra que está en el Salmo 46. Dice el título: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que tu corazón esté tan confiado en que Dios es tu amparo y en que Dios es tu fortaleza, que aun si te dijeran, es que ya mañana no vives más, que tú tengas la certeza de a dónde vas, de que tú tengas la certeza de que nada puede moverte de esa roca que es Cristo, y que todo lo que Dios diga de ti, que todo lo que Dios dice de ti, se va a cumplir en su tiempo. Y principalmente esta palabra es para eso, para que si ahora estás en una angustia, que es muy necesario también que nosotros como cristianos pasemos por ahí, que tú puedas tener un corazón como el de David y puedas clamar al Señor, que puedas clamar a Él y reconocer que nadie más puede ayudarnos más que Dios. Él conoce nuestros corazones, Él conoce lo que hay que es de Él, Él conoce lo que hay que no es de Él, y que necesita ser cambiado y transformado. Y una de las cosas que a mí más me asombra de la palabra de Dios es que dice que Dios conoce nuestros corazones, y eso es algo maravilloso por dos razones principales. La primera es
porque muchas veces vas a ser juzgado o muchas veces vas a ser malinterpretado o muchas veces te van a acusar o a señalar de cosas que no hiciste. Entonces, el que la palabra de Dios diga que Dios conoce tu corazón es algo muy hermoso y muy poderoso porque sabes que no tienes que pelear contra nadie si sabes que lo que hablan de ti es mentira. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón y no tienes que demostrarle a nadie más que a Dios. Nosotros necesitamos buscar la aprobación de Dios. Eso es algo muy importante. Pero lo más importante y lo más hermoso que de esa palabra, que Dios conoce nuestro corazón y nuestras intenciones, es que Él sabe y Él conoce lo que hay en nuestro corazón que no es correcto. Y, y a veces, muchas veces, la angustia o, o las tribulaciones, como dice aquí en el Salmo 46, en medio de esas tribulaciones, el Señor nos, nos enseña. Cuando nosotros en medio de esas tribulaciones tenemos un corazón humilde de acercarnos a Él y clamar por su ayuda, el Señor empieza a mostrarnos por su palabra qué hay en nuestro corazón. Porque cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, no es solamente clamar, sino clamar y escuchar a Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? Por su palabra. Y cuando Él empieza a mostrarnos en su palabra nuestro corazón, como dice Santiago, que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra quiénes somos. Y es esa palabra la que discierne las intenciones de nuestro corazón y es esa palabra la que limpia nuestro corazón porque, porque es importante esta otra, una de esas dos formas en que me parece muy bonito lo que dice la palabra de que Dios conoce las intenciones del corazón. Porque dice que en la presencia de Dios habitarán los limpios y puros de corazón. Entonces, Dios muchas veces usa esas angustias y esas aflicciones, no solo para que nosotros lo alabemos, como hizo David en todo tiempo, él estaba alabándolo, él estaba hablándole, él estaba buscándolo, sino para eso, para que nosotros conozcamos sus caminos y para que Él enderece su camino delante de nosotros. Por eso dice el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que conozca tus mandamientos, porque es a veces solo en medio de la aflicción que nosotros nos enfocamos en Dios, porque muchas veces el Señor sí que nos habla todo el tiempo, pero en la mayoría del tiempo nosotros siempre estamos mirando a otro lado. Nosotros somos, si nosotros nos ponemos a imaginarnos, si nosotros estamos con alguien a quien amamos, estamos sentados cenando en una mesa y nosotros le hablamos y le hablamos lindo y estamos hablando y la otra persona siempre está mirando a otro lado y no se da cuenta de lo que estamos hablando, es algo como ofensivo, algo como triste. Muchas veces nos sentimos como abandonados y despreciados y eso hacemos nosotros también con el Señor. Entonces, muchas veces solo en la aflicción y en el desierto, cuando no tenemos más a dónde mirar, es cuando nos enfocamos en Dios. Y es importante reconocer que los desiertos son muy necesarios en nuestras vidas porque nos enseñan a eso, a enfocar nuestra mirada en el que es realmente importante para eso, para tener un corazón puro como el que quiere el Señor que nosotros tengamos para poder habitar en su presencia. Así que no menospreciemos la situación, digámoslo así. No, no tratemos como de huir o de hacer otra cosa. Si hay que pasar por el desierto, pero aunque andemos en valle de sombra y de muerte, el Señor va con nosotros y es ahí donde vienen las enseñanzas del Señor. Y cuando duelen un poquito, como decían mis abuelos, la letra con sangre entra. Suena un poco cruel, pero es como una forma muy jocosa de explicarlo. Muchas veces
Cuando algo nos duele mucho, nos marca y nos deja una cicatriz, entonces nunca se nos va a olvidar. Entonces, cuando estamos en esa angustia, en ese dolor y nos enfocamos realmente en Dios, es donde nosotros podemos ver lo que Dios hace por nosotros y cómo Dios obra por nosotros. Y esas son cosas que nunca se van a borrar de nosotros. La salvación que Dios nos muestra en medio de esos desiertos, cómo Él extiende su mano de misericordia, su amor, su gracia, su bondad para con nosotros. Eso nunca se nos va a olvidar. Y esos momentos son momentos que nos fortalecen y que nos ayudan a permanecer, que nos fortalecen más en el Señor, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar en Cristo, que nos ayudan a que el carácter del Señor sea formado en nosotros. Y tiene que ser en la aflicción, no necesariamente tiene que ser en la aflicción, pero como les digo, muchas veces el Señor está hablándonos y nosotros estamos mirando a otro lado y nosotros no podemos olvidar que Dios nos ama y que Dios nos anhela celosamente y que el deseo más grande, el anhelo más grande del corazón de Dios es que ninguno se pierda. Y una de las cosas que tenía muy claras David era que siempre pedía misericordia, porque sabía que él podía estar en ese sitio del impío. Así que nosotros necesitamos saber eso, que el Señor no quiere que nosotros, que si nosotros resbalamos, que si nosotros caemos, que nosotros sepamos que tenemos un Dios al que podemos clamar y que nos puede salvar. Y que cada vez que tenemos una salvación de Él, una ayuda de Él, en medio de esas angustias, entonces esas cosas nos van a fortalecer más en Él, porque es ahí donde vemos su mano y donde nos da la esperanza de que en otro desierto que pueda llegar a nuestra vida, no tenemos de qué temer y tenemos que confiar porque ya hemos visto la mano de Dios, como David decía, tú me has librado, tú me has librado, tú peleas por mí, porque él ya lo había visto, él venía, cuando venía de las guerras, venía dando gloria a Dios y contando y alabando a Dios por todo lo que Dios había hecho con sus enemigos, y eso le daba fortaleza para confiar en la siguiente guerra y luego para confiar en la siguiente, pero no olvidemos y tengamos en cuenta siempre lo que hacía David. David siempre consultaba a Dios, David siempre estaba hablando con Dios, él estaba constantemente en una comunión con él y siempre le decía, o sea, siempre estaba en esa necesidad de él, de que no quitara su espíritu de él por su maldad, de que le devolviera ese gozo de la salvación cuando pecaba. Él siempre estaba más preocupado por la presencia de Dios que por ganar las guerras y las batallas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso dicen los salmos que cantemos salmos al Señor y estemos alegres siempre, en todo tiempo cantemos salmos al Señor. Todos tenemos un salmo en el corazón, o muchos o miles salmos que el Señor ha puesto cada vez que nos ha librado, cada vez que nos ha salvado de una de esas batallas. Así que esta no es la primera batalla, tampoco va a ser la última, pero en el nombre de Jesús yo oro para que el Señor te dé fortaleza y para que puedas resistir, porque cuando estas cosas pasan, hay algo que yo puedo asegurarte y es que no vas a salir igual. No vas a salir igual. Si tú pones la confianza en el Señor, resistes y te aferras como hizo Jacob con el ángel en Peniel, creo que fue. Si te aferras, te aseguro que no vas a salir igual. Algo el Señor va a hacer en ti, algo el Señor va a hacer contigo y que todo sea para la gloria de Él, porque todo lo que Dios hace es bueno. Él lo único que quiere es que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Él. Así que no te desanimes, esfuérzate, que el Señor te aliente, que el Señor te dé un abrazo reconfortante, que el Señor traiga ese nuevo aliento, esas nuevas fuerzas a tu vida para que puedas resistir un día a la vez, pero pegados de la mano de Dios, confiando en el Señor, no confiando en nuestras capacidades, no confiando en nuestras habilidades, no confiando en nuestras ideas,
no confiando en que si hago esto o hago lo otro, sino en Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dame de tu sabiduría. La sabiduría de Dios siempre es mejor para salir de cada situación. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande.